Buenas tardes. Como todos los jueves últimos de mes, Ratones de Biblioteca los dedica a la presentación de un libro. En esta ocasión hemos invitado a Ana Suárez para dar a conocer su novela Un viaje a Nueva York en tiempos de guerra. Además de la autora, nos acompaña la doctora Guadalupe Gómez Aguado, el doctor Francisco Mercado y el maestro Edwin Alcántara. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Sobre el libro les diremos que es una obra publicada este año cuyo tema central es la presencia de mexicanos en Nueva York durante la guerra entre México y Estados Unidos en 1846. Y sobre la autora, les diré que Ana Rosa Suárez es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y profesora de Historia de Estados Unidos y México en el siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha escrito Un duque norteamericano para Sonora, De Maine a México, La misión diplomática de Nathan Clifford, La batalla por Tehuantepec, El peso de los intereses privados en la relación México-Estados Unidos y El camino de Tehuantepec, de la visión a la quiebra, 1854-1861. Uno de sus últimos libros es la coordinación con Isabel Tozán de Miradas Mexicanas hacia Francia y Estados Unidos, y a la fecha es editora de la revista Bicentenario, El ayer y hoy en México, y coordinadora de la maestría en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto Mora. Agradecemos también a las personas que se están conectando para seguir esta transmisión, y antes de conversar con la autora, escucharemos algunas reflexiones sobre la obra. Para dar inicio, pues le vamos a dar la palabra a la doctora Guadalupe Gómez Aguado de Alba, y les voy a dar algunos datos muy generales de ella. Ella también es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la misma universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y entre sus líneas de investigación se encuentra en el estudio de las relaciones Iglesia-Estado, en el conservadurismo y en la historia de las mujeres en el siglo XIX. Ha impartido diversos cursos de Historia de México desde el periodo prehispánico hasta la época contemporánea, y ha coordinado y escrito libros y artículos de investigación. Bienvenida, doctora Gómez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, pues es un gusto estar aquí para presentar la novela de Ana Rosa Suárez. Lo primero que me gustaría decir es pues que realmente disfruté muchísimo la novela, que es difícil. Me parece una de las cosas más difíciles que hay por lo menos para mí, que soy historiadora, es encontrar una buena novela histórica. Generalmente, eh, cuando se trata de hacer novelas históricas, se caen en anacronismos, en situaciones inverosímiles. Y bueno, esta novela me pareció absolutamente verosímil, y realmente me encanta la forma en que se recrea este episodio en el contexto de la guerra entre México y Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, me encanta esta confluencia entre historia y literatura que se ve en esta novela, y pues realmente la forma en que Ana Rosa pudo recrear la época y crear a sus personajes, que realmente pues me encanta, pues me lo disfruté muchísimo, la lectura de la novela. Hay que decir que además aborda un tema muy complicado, que es el contexto de la guerra entre México y Estados Unidos, en este siglo XIX convulso, en el que los problemas fueron continuos, sobre todo desde la independencia y hasta la guerra, bueno, que es una crisis, realmente una crisis en la historia de México. Y es una guerra que marca a las generaciones que la sufrieron, que sigue siendo una cicatriz en México, ¿verdad? Seguimos diciendo, nos quitaron el territorio. Entonces realmente es un tema muy vivo, me parece, todavía. Y bueno, pues la guerra va a ser este hilo conductor que estará detrás de la trama principal. No es el tema en sí, pero siempre está presente. Entonces no se nos olvida todo el tiempo que estamos leyendo la novela que es un contexto de guerra, ¿no? Y bueno, pues la guerra es la que lleva a los personajes precisamente a vivir en Nueva York.
Y pues me gusta mucho cómo Ana Rosa nos lleva a reflexionar sobre el papel de las mujeres en México y en Estados Unidos, las diferencias que había en ese momento para las mujeres si habían nacido en México o si habían nacido en Estados Unidos. Es muy interesante ver esto, estas diferencias que llevan a que la protagonista tenga más oportunidades de tener una vida, un desarrollo profesional en Estados Unidos que en México. Por supuesto, bueno, pues es una novela romántica, ¿sí? Como muy decimonónica, y eso también me encanta la forma en que esta historia, las historias, porque son historias de amor que hay en la novela, se van hilando y además nos llevan a desear saber qué va a pasar. O sea, es todo el tiempo queremos saber qué va a pasar con los personajes, si se van a encontrar, si no se van a encontrar, cómo va a ser este encuentro. Entonces, eh, realmente podría ser una novela decimonónica como tal, en esta forma de ir creando la trama y las relaciones entre los personajes. También, pues, los personajes históricos están ahí, acompañan a los protagonistas y son, eh, digamos, presencias muy importantes, pero como dando un contexto para que también estemos conscientes del momento en que están sucediendo los acontecimientos. Me gusta mucho la forma en que Ana Rosa recrea la figura de Santa Ana, este tan controvertido personaje histórico, que siempre está ahí y es visto desde los ojos de los personajes como, bueno, este personaje seductor, sinvergüenza, abusivo, corrupto, pero también interesante, en fin. Y la importancia que tiene además él en la trama, ¿no? Como él de alguna manera, pues, es causa de muchas de las cosas que suceden entre los personajes principales. Por supuesto, no quiero decir nada para que la gente que nos está escuchando quiera leer y quiera saber qué pasa, pero sí es muy interesante la forma en que Ana Rosa introduce a estos personajes históricos para que tengan relación con los personajes ficticios de la novela. También, bueno, otro tema que me parece muy importante que queda de manifiesto en la obra es un tema tan de aquí y de allá como el racismo, ¿no? Cómo se vive este racismo tanto en Estados Unidos como en México en el siglo XIX, ¿sí? La forma en que se ve en este país que se supone que no hay racismo, siempre lo decimos en México, ¿no? En Estados Unidos sí. Y aquí es muy clara la manera en la que se ven las diferencias raciales y sobre todo sociales en el contexto tanto mexicano como estadounidense. También me gusta mucho la forma en la que se recrea la ciudad de Nueva York en esta época, la vida de los migrantes, estos migrantes irlandeses que viven en condiciones muy difíciles en la ciudad de Nueva York y que también se convierten en personajes importantes en la trama y que nos hacen ver lo difícil que podía ser la vida en ese momento, en esa época, en tanto allá como acá, ¿no? A pesar de que, bueno, Estados Unidos pues empieza a ser, todavía no es, pero ya se perfila como una potencia y sin embargo la vida es muy complicada también en ese momento. Y otra cosa que también es muy, eh, pues recrea muy bien el momento que se vive es, por un lado, el desánimo de los mexicanos, la sensación de indefensión frente a Estados Unidos, esta idea muy recurrente de que México puede desaparecer como nación, que es una idea que está en los documentos, que está presente en esa época en México, y que aquí los personajes lo piensan y lo reflexionan y lo viven, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra patria? ¿Cómo vamos a salir de este conflicto bélico, ¿no? Y también esta contradicción en la admiración que había entonces hacia Estados Unidos
y cómo este país al que admirábamos tanto, ahora es nuestro enemigo y estamos en guerra con él y abusa de nosotros. Algo que se ve en los documentos y que es muy claro aquí en la forma en que los personajes lo viven y lo reflexionan, ¿sí? Entonces, bueno, son solamente algunas ideas de temas que me gustan, que me llaman la atención y pues que hay que explorar y en los que hay que profundizar más. Y bueno, pues ya no les quito más tiempo a mis compañeros, nada más pues felicitar a Ana Rosa porque realmente es una gran novela que he disfrutado muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Lupita, por estas palabras. Pues está la visión de la historiadora, pero disfrutando una buena novela histórica. Muchas gracias. Vamos a continuar ya. Al terminar esta ronda, vamos a darle la palabra a la autora para que comente algunas de sus inquietudes. Y vamos a dar la palabra a continuación al doctor Francisco Mercado. Él es doctor en Humanidades por la UAM Iztapalapa en Literatura. Es también maestro en Letras Mexicanas y licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Investigador de casa del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y él se ha especializado en el estudio de la bibliohemerografía mexicana del siglo XIX. Ha publicado artículos sobre nuestra literatura decimonónica y contemporánea, y también ha impartido asignaturas como literatura de viajes y literatura hispanoamericana, ambas del siglo XIX, y actualmente es profesor de historiografía literaria y literatura de Europa en la licenciatura en traducción de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Adelante, doctor Mercado, por favor. Muchas gracias, maestra Romero. Pues es un placer y un honor tener la oportunidad de presentar la novela de Ana Suárez, Un viaje a Nueva York en tiempos de guerra. Yo creo que muchas de las cosas que también yo observé y que quería destacar, pues ya las ha comentado la doctora Gómez Aguado. Sin embargo, pues voy a tratar de echar un poquito de mi cosecha también. Yo creo que también, al igual que lo dijo la doctora Gómez Aguado, yo quiero felicitar a la doctora Suárez, a la autora Ana Suárez, porque la factura de esta novela se ve bastante bien lograda y sobre todo se nota que hay allí la mirada, la factura de una conocedora de la historiografía y de la literatura, de la narrativa, porque digamos que hay varias vertientes en cuanto a géneros que confluyen y por supuesto se nota un conocimiento de las técnicas narrativas y, por ejemplo, digamos en un primer plano, pues tenemos desde luego, ¿no? El acontecimiento histórico de la Guerra Mexicoamericana de 1847, esa profunda y jamás curada herida histórica que tenemos los mexicanos. Y yo creo que de alguna manera ese acontecimiento enorme, colectivo, importantísimo, se vincula de manera muy bien lograda con digamos, con la historia de los personajes, con esta historia de la vida privada, porque muchas veces eso pasa con los hechos históricos, los imaginamos así grandilocuentes, los pensamos, ¿no? En ese sentido, como si las naciones fueran las personas allí que están combatiendo una contra la otra, pero en realidad no sabemos cuáles fueron los dramas íntimos de esa guerra, y entonces esta ficción que logra narrar Ana Suárez, pues yo creo que se logra muy bien y se vincula con el drama histórico. Inclusive en ese sentido, llegué a pensar también que todos estos dilemas morales y dilemas pragmáticos, inclusive, que van enfrentando los personajes a lo largo de la novela, se resuelven de una manera que hasta me recordó, creo yo, a las novelas ejemplares de Cervantes, ¿no? Por supuesto, sabemos que los personajes en general tienen buena voluntad, actúan bajo una moral
común, no todos, ¿no? Sobre todo Quinzuñas, ¿no? Que también es otro de nuestros grandes malvados, ¿no? De nuestros grandes villanos, ¿no? De la historia nacional. Pero bueno, los personajes actúan bajo una moral, ¿no? No cuestionable, y sin embargo enfrentan estos dilemas que resuelven, que van resolviendo con la mejor voluntad y con lo que se les va prestando en las diversas situaciones en que se ven inmersos, y finalmente moralmente son irreprochables, ¿no? Y todo se resuelve, se van hilvanando las historias y se va desentrañando ese nudo, ¿no? De los dilemas morales de los personajes, que se resuelve de manera muy satisfactoria, creo yo. Y por otra parte, pensemos también en el relato de viajes, que también desde esa óptica, creo que también esa vertiente queda bien lograda, ¿no? Se vincula, se hila muy bien con la parte de la novela histórica. Y recordamos, por ejemplo, me llamó mucho la atención que la manera en que tanto Manuel como Juliana, ¿no? El personaje masculino, el personaje femenino, van enfrentando esa otredad que, pues muy extrañamente en ese momento, ¿no? Esa nación a quien se envidiaba, a quien se admiraba, ¿no? Cuyo orden y desarrollo y pasmoso progreso se anhela, se desea imitar, pero al mismo tiempo, como ya lo dijo la doctora Gómez Aguado, pues es ahora el invasor, es el tirano, es el que quiere hacer que desaparezca la nación mexicana, ¿no? Entonces, pues el tirano temible, ¿no? Un auténtico leviatán. Y de esta manera van enfrentando esa otredad y ese enfrentamiento a esa cultura siempre ambivalente, ¿no? Con la que quizá de alguna manera los mexicanos seguimos teniendo esa relación ambivalente, esa relación ambigua de admiración, pero también rencor, ¿no? Encono histórico de alguna manera. Y por otra parte, bueno, lo mencionaba también, tanto Manuel como Juliana van recorriendo las ciudades americanas, Juliana en particular Nueva York, y Manuel todo el trayecto que hace desde Nueva Orleans hasta Nueva York, y llevan sus referentes librescos, ¿no? Llevan a Lorenzo de Zavala, a Trollope, a Rafael Reina, ¿no? Etcétera, y van haciendo sus comparaciones, ¿no? De manera que, por ejemplo, ese rasgo tan importante en el relato de viajes también queda manifiesto y con mucha precisión, ¿no? De manera muy, muy acertada, pienso yo. Yo creo que otro de los temas que también menciona la doctora Guadalupe y que también me llamó a mí en particular la atención es esta cuestión de la forma en que Manuel, sobre todo, lidia con el asunto del racismo, y que muy pocas veces realmente, no muy pocas veces, sino quizá de manera muy reciente en México, en el sentido colectivo, hemos comenzado a aceptar que también padecemos, ¿no? Ese terrible vicio social del racismo, ¿no? Siempre creímos que, bueno, pues aquí, como los mexicanos, pues somos de muchos colores y de muchos estilos, entonces no éramos racistas, ¿no? No como en Estados Unidos, que en particular, digamos, esa pretendida superioridad blanca o supremacía blanca mira, ¿no? Por debajo, por encima del hombro a las demás etnias, particularmente a la raza negra, ¿no? Evidentemente. Pero como Manuel ya llega con ese, digamos, con esa mirada muy puesta en esas injusticias que él mismo sufre, ¿no? Que él mismo sufre en su propia madre, que por pertenecer a la raza negra, pues es también menospreciada, y viendo la manera en que tratan a los esclavos en los estados del sur, ¿no? De los Estados Unidos, también esto pues enciende, ¿no? Enciende su celo, ¿no? Y el amor por su madre, y este celo que a veces hasta él está a punto siempre de perder los estribos y
y también ejercer la violencia, pero siempre hay algo que afortunadamente lo detiene, ¿no? Y otra cosa que me llamó en particular la atención y que sigo pensando que denota el muy buen conocimiento de la autora, de Ana Suárez, sobre las técnicas narrativas, son esos artificios que también creo que se logran muy bien, como el hecho de emplear en el relato, ¿no? El género epistolar, ¿no? También un poco en forma de diario, y el cambio de la perspectiva, ¿no? De la focalización y de las formas de narrador, ¿no? Por ejemplo, cuando se cuenta la historia de Manuel, hay un narrador omnisciente en tercera persona que tiene pues mayores pretensiones de objetividad, digamos, y por otra parte está ese narrador que es Juliana, que es la propia Juliana, el personaje de Juliana, y que focaliza todo sobre sí misma y sobre todo lo que observa, y digamos hay una mirada más subjetiva y que de alguna manera, digamos que de esa manera logra protagonizar la novela. Y finalmente, lo que también comentó la doctora Gómez Aguado, que me llamó mucho la atención, es el asunto de la feminidad en el siglo XIX. Y precisamente en los relatos de viajes de muchos autores mexicanos que viajaron a los Estados Unidos, veían siempre esta diferencia abismal entre entre el papel social de la mujer en los Estados Unidos, en lo que su independencia podía permitirle ejercer en el espacio público, lo que, digamos, en el sentido social, lo que le estaba permitido, que ya era una amplia gama de actividades, de presencia, ¿no? En la vida colectiva, mientras que para la mujer mexicana, sobre todo pensando, ¿no? en las grandes estructuras morales, en Estados Unidos el cristianismo protestante, en México el catolicismo, ¿no? Muchísimo más represor, y que sin embargo, digamos, durante el siglo, se permitía a las mujeres o el papel que se les asignaba era el de las grandes educadoras y cultivadoras, ¿no? de la intelectualidad dentro del hogar, ¿no? En la educación de los hijos, en ser pues ese ángel del hogar, ¿no? Que era digamos, la gran figura moral e intelectual de la mujer en ese momento. Y ese papel que tienen en los Estados Unidos prácticamente ya equiparable a la actividad o el papel que podía tener un varón en el espacio público. Y sin embargo, pues Juliana puede empezar a ejercer las actividades como escritora, como maestra, viviendo en los Estados Unidos, pero al final inclusive hasta su padre accede a que pueda ejercerlo en Jalapa, ¿no? En una escuela para señoritas. Entonces es también muy interesante, ¿no? Ese ámbito de la novela. Y bueno, pues también ya no quito más espacio. Y pues adelante, esos son mis comentarios. Muchas gracias a Paco Mercado por esos comentarios. Pues ya vamos viendo cómo estos temas que aborda la novela, que me parece han señalado muy bien como temas muy actuales de México, ¿no? La cuestión del racismo, las diferencias entre estas formas de ser, tanto de los estadounidenses o las mujeres estadounidenses como las mexicanas, que creo que todavía hay choques culturales aún en esta época. Y algo muy importante que también mencionan, bueno, la cuestión de la admiración que un sector muy importante de mexicanos sentía por Estados Unidos, y esta decepción, ¿no? Ante la guerra. Entonces, pues, seguimos con la presentación. Toca el turno ahora al maestro Edwin Alcántara. Él es maestro y doctorante en Historia por la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, también es de casa, es escritor, igual que Ana Rosa Suárez, tiene este doble papel de historiador y escritor, y bueno, entre sus principales líneas de investigación y publicaciones
Se centra en el estudio bibliográfico de obras históricas del siglo XIX, historia política y prensa a mediados del siglo XIX, en México, el conservadurismo y el Segundo Imperio Mexicano, así como en prensa e historia de la vida cotidiana en el siglo XX. Es integrante del área de bibliografía mexicana del siglo XIX del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y ha impartido cursos sobre fuentes históricas y literatura en el IIB UNAM y en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Obras Históricas del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de México. Adelante, Edwin, por favor. Muchas gracias, Ana. Pues también para mí es un gusto estar aquí en nuestro instituto contigo y con Lupita, tan entrañables amigas, y por supuesto con Paco, pero sobre todo un honor enorme estar con la doctora Ana Rosa Suárez, que, bueno, en su vertiente de escritora nos sorprende también, igual que en la de historiadora, porque realmente, pues, mi acercamiento a sus obras también ha sido, podría decirlo así, un acercamiento literario, ¿no? Las obras históricas de la doctora Suárez Argüello se dejan leer en buena medida como obras literarias, porque están muy bien escritas. Ya mencionabas, Ana, esta obra de Maine a México, La misión de Nathan Clifford, La batalla por Tehuantepec, El camino de Tehuantepec, y recientemente leía Prisioneros Mexicanos en Francia, un trabajo publicado muy recientemente, y creo que al leer estas obras me queda muy claro que lo que ella escribe pues muestra que todo historiador, antes que todo, es un buen escritor, un narrador eficaz, y que pues estas tramas, por ejemplo, todo lo de Tehuantepec y las misiones diplomáticas son tremendamente intrincadas, ¿no? Todos estos proyectos empresariales, las gestiones políticas. ¿Quién, me pregunto, no se va a entrenar para ser un buen novelista histórico con este grado de complejidad, ¿no? Claro, es otro lenguaje el de la historia, pero sin duda la doctora Suárez Argüello conserva esta tradición del historiador que está preocupado por hacer una narración ante todo clara, ágil, precisa, que sea, pues, digamos, accesible tanto a los especialistas, ¿no? Como para, pues, públicos que quieren acercarse a estos temas, y temas que son verdaderamente complejos. Entonces, bueno, yo creo que en cierto modo, pues esta vertiente literaria, en mi opinión, sería como una continuación de alguna manera de su vertiente narrativa como historiadora, por, digamos, lo bien lograda que está. Y bueno, yo creo que mucho de lo que ya han comentado, en realidad no quisiera repetir o insistir, quizá abundaré en algunos de los aspectos que ya han comentado Lupita o Paco, pero bueno, yo creo que cualquiera que pues quiera acercarse a una novela que habla sobre una joven mexicana en Nueva York, justo en los tiempos de guerra, de la guerra con Estados Unidos, que estudia esta joven en Nueva York, en un colegio católico y que quiere ser escritora, pero que además, irónicamente, se enamora de un estadounidense en plena guerra con Estados Unidos, y que va a ser enviado él justo al frente de batalla, ¿no? Tendríamos suficiente con eso para sentirnos atrapados por esa trama. Y también con la historia, por supuesto, de Manuel, ¿no? Que va en busca de ella, ¿no? Y que para realizar este amor que se prometieron siendo prácticamente unos niños, como lo dice Juliana prácticamente, y pues ver cómo florece el amor en dos parejas en medio del conflicto bélico, nos muestra, ¿no? Estas, digamos, paradojas o contradicciones tan fascinantes que pueden convivir, como el amor y la guerra, ¿no? Entonces, bueno, algo que también me parece importante decir es que casi todas las novelas sobre la guerra con Estados Unidos pues son contadas desde el escenario mexicano, desde el escenario nacional.
y poco se ha, o al menos que yo sepa, pues esta es la primera novela que nos narra de cómo se está viendo la guerra con Estados Unidos desde la Unión Americana, desde las entrañas del monstruo, podríamos decirlo así, ¿no? Esto es algo ya que la hace sumamente interesante, novedosa, porque incluso podemos ver cómo está debatiendo el Congreso norteamericano sobre la guerra, los que están a favor, los que están en contra, cómo se está manejando la prensa, la opinión pública. Tenemos algunos asomos que son, pues, de alguna manera el contexto que rodea a toda la novela, pero al mismo tiempo, pues, son muy sugerentes sobre cuál era la mirada de Estados Unidos en este momento. Y sobre todo también, pues, algo que me gustaría destacar son los intereses que afloran también, los intereses económicos de los empresarios, de tanto norteamericanos como mexicanos, ¿no? El caso de Juliana, pues, es muy representativo, ¿no? Puesto que se quiere que Juliana, se case con un norteamericano, ¿no? De ser posible con el hijo de James, el hijo de Mr. Miller, del señor Miller, ¿no? A quien aparentemente pues se ha visto afectados sus negocios por la guerra, pero a la vez aquí en México también se busca, como lo plantea la narración, sacar un provecho de esta alianza de intereses empresariales, algo que maneja, que conoce muy profundamente la doctora Suárez, y que pues me parece que ahí también es un tema riquísimo. Sin embargo, bueno, esta trama se desarrolla pues donde los dos protagonistas, tanto Manuel como Juliana, están acechados por los temores, ¿no? Por distintos temores. Yo creo que la guerra no es solamente una especie de telón de fondo, sino es una verdadera, podríamos decir, atmósfera llena de nubarrones negros, ¿no? Porque todo lo que está pasando con la guerra puede afectarlos en su vida personal, no me atrevería a decir en su amor, porque es en realidad un amor fallido, un amor no logrado, ¿no? Pero en sus, digamos, sus emergentes amores, Juliana por James y Manuel por Nicole, ¿no? Que en realidad pues me gusta mucho este personaje de Nicole, que pues la conoce en la Catedral de Nueva Orleans, que es una escena que a mí me parece bellísima, ¿no? Cuando la encuentra rezando, ¿no? Y pues él se fascina con ella y empieza a ver ahí un descubrimiento mutuo, ¿no? A través de las miradas, a través de las caricias, a través de las atenciones, en fin, y cómo va emergiendo y cómo va formándose este amor entre Manuel y Nicole. Y él se resiste, ¿no? Precisamente porque quiere ser leal a la promesa que le hizo a Juliana. Pero pues tiene un desenlace que obviamente no voy a tocar, pero que sí es verdaderamente sorprendente. Y sobre todo quisiera destacar escenas, bueno, momentos muy bellamente logrados, ¿no? Y muy bien pensados. Por ejemplo, algo que no quisiera dejar de mencionar es el circo, ¿no? El circo Barnum, ¿no? Que en realidad es uno de los capítulos magistralmente logrados, ¿no? Porque es un momento de encuentro entre los personajes, no les diré más, pero uno no imaginaría que un encuentro romántico tuviera como escenario, ¿no? A este famoso circo, ¿no? Donde pues uno esperaría que pues, fuera un encuentro, digamos, en una atmósfera, digamos, clásicamente romántica, ¿no? Entre Manuel y Juliana, pero no, tiene lugar en medio de de estas carcajadas que arranca este personaje, Tom Thumb, el enanito vestido de Napoleón Bonaparte, que está haciendo una escenificación de las batallas napoleónicas, por cierto, pues se compara con Santana, ¿no? Por la inspiración que despierta Napoleón en Santana, ¿no? Y los demás fenómenos del circo, ¿no? Entre ellos esta sirena Fiji, ¿no? Que es una especie de engendro entre mono y un pez, ¿no? Del Museo Americano.
Y entonces, de verdad, a mí me parece absolutamente original, ¿no? Que un contexto, digamos, prácticamente como muy climático, acercándose la novela a un clímax maravilloso, tenga lugar. Y que Juliana, pues bueno, además, como ya lo dijeron, de ser una escritora, porque de alguna manera estas cartas que se convierten en diario, ¿no? Y que se convierten a su vez en una especie de novela autobiográfica, ¿no? Es un ejercicio de escritura. Ella, teniendo, digamos, esta calidad de escritora, pues va desarrollando su pluma. Es además una gran lectora, es lo que nos comenta la narración, ¿no? Y a propósito de esto, digo, y sin el afán de, digamos, insistir en lo que ya comentó Lupita y Paco, me parece que es una novela mucho sobre la escritura, ¿no? Es una novela que está haciendo constantemente alusión a la importancia que tiene la escritura, en particular la escritura femenina, ¿no? Ella, pues al escribirle a Manuel, va soltando su pluma y prácticamente, pues en distintos momentos, para ella la escritura es una tabla de salvación. Su escritura se convierte en una especie de asidero emocional y espiritual. Es algo vital para ella. A través de esta escritura, pues ella va analizando sus sentimientos, sus estados de ánimo, la evolución de su amor, sobre todo por James, ¿no? O sea, es tremendo esto de cómo ella va le cuesta, a pesar de que tiene este compromiso hecho con Manuel desde niños, tiene que plantearle, ¿no? Que su amor, pues, era un amor de niños y que, pues, ella se ha enamorado de un estadounidense, ¿no? Entonces, ver este conflicto, ¿no? Desarrollado a través de este diario, pues, es también algo extraordinario. Momentos, por ejemplo, cuando dice, si escribo, al menos tendré la ilusión de acercarme a ustedes, ¿no? A su familia, a su primo en México, ¿no? O cuando dice de escribir me da sosiego, ¿no? Me deja ver las cosas con mayor claridad. O cuando dice no tengo dinero, pero sí tinta y papel, y que incluso le roba la tinta y el papel a Mr. Miller, ¿no? Entonces, bueno, es una novela sobre también la hazaña que significa escribir en tiempos de guerra, ¿no? Y por supuesto me recordó también a Fanny Calderón de la Barca. Ella está pensando en que sus escritos se publiquen en revistas, en periódicos, o bien que haya un editor que los convierta en un libro, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece muy bello, algo que me hizo recordar mucho también lo que Paco nos decía de las crónicas de viajes. Creo que esta novela también muestra cómo la literatura o como una novela histórica es al mismo tiempo un libro de viajes, una crónica de viajes, ¿no? Vemos los paisajes de Nueva Orleans que están muy, muy bien recreados, nos sentimos en medio de las calles, de esa diversidad cultural, de esa riqueza que hay en Nueva Orleans, de ese ambiente festivo, multicultural, etcétera. Luego vemos las calles también de Washington, que están muy bien recreadas, el orden, la organización, los espacios, cómo está emergiendo esta ciudad, digamos, relativamente joven, y por supuesto Nueva York, que como ya comentó Lupita, pues tiene sus partes, sus lugares bastante sórdidos, ¿no? Como este barrio irlandés. Entonces es fascinante recorrer de la mano de esta novela todos esos lugares de Estados Unidos. En fin, no me quisiera pues detener más. Creo que ya se comentaron muchos aspectos que también yo quería abordar. Solamente mencionar que, pues bueno, la guerra pues es de alguna manera también un caldo de cultivo para los negocios y que esto pues se refleja muy bien también en la novela. Y algo también relacionado con lo que mencionaba Paco y Lupita sobre el racismo son las creencias religiosas, ¿no? También vemos constantemente, por ejemplo, a Juliana invocar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de los Remedios, ¿no? Y que se fusiona también con San Patricio, ¿no? O sea, precisamente su relación, ¿no? Con esta joven irlandesa, ¿no? Pues la hace de alguna manera fusionar un poco sus creencias religiosas. Lo mismo que Manuel, ¿no? Que también pues es finalmente afrodescendiente y que pues invoca, por ejemplo, a Shango, a
Santa Bárbara, en fin, vemos así como un sincretismo religioso muy bien recreado. Y entonces, bueno, creo que ya hemos dado pues elementos o aspectos que de verdad son apetitosos para cualquier lector de novela histórica y que pues obviamente no queremos spoilear más los contenidos de la novela, pero me encantará también dialogar con la doctora Suárez y pues conversar un poco. Y muchas felicidades, doctora. Y Gracias, gracias, Ego. Gracias. Agradecemos al maestro Edwin Alcántara los comentarios y me hacía recordar esta escena del circo cuando Concha Lombardo de Miramón va a Nueva York y asiste al circo y realmente está horrorizada, porque dice que cómo es posible que esta sociedad se diga civilizada con ese espectáculo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Edwin, por los comentarios y bueno, también a Paco Mercado, Lupita Gómez. Quisiera darle yo la palabra a la autora, a la doctora Ana Rosa Suárez. Bueno, Ana pues Suárez. ya dijeron favor. todo. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar en un ciclo que tiene un nombre tan bonito como es el de Ratones de Biblioteca. Eso me gustó mucho, pero sobre todo por su generosidad, porque creo que todos me leyeron, pasaron la prueba y pues me leyeron muy bien, encontraron ángulos que ciertamente yo traté de lograr, y que bueno, pues traté de construir una historia que pudo suceder, no sucedió, pero pudo suceder. Y sí, les quiero decir que investigué con muchísimo cuidado todo el escenario, el contexto, el recorrido del viaje es lo que duraba, los lugares por los que pasaba, cómo eran, etcétera. Todo eso el contexto es lo más histórico que pueda haber, ¿no? No tiene notas a pie de página porque pues no va eso, pero también traté de escribir bien. Yo en algún momento dado de mi vida me preocupé mucho porque yo me decía que la historia nadie la leía, que era aburridísima y me inscribí en un taller de narrativa muy duro, por cierto, pero excelente, en donde aprendí muchísimo y aprendí a escribir y a partir de entonces empecé a escribir. Bueno, aprendí a escribir es presumir mucho, ¿no? Pero a partir de entonces empecé a escribir cuentos históricos y finalmente un día me animé por una novela. Y qué mejor que una novela de un periodo que conozco mejor, que es el periodo siglo XIX, la guerra. Y bueno, ahí está todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera, que he aprendido de mis alumnos, de mis lecturas, de mis maestros. Y bueno, pues me inspiré en algunos sucesos. Por ejemplo, el personaje de Juliana. Me inspiré en una chica que sí supe que se quedó atrapada en Nueva York durante la guerra, que no podía regresar y a la que la persona que la cuidaba le suspendió, la puso a trabajar en su casa porque pues no llegaba dinero de su casa. Entonces, no es, con motivo de esta historia, yo dije, bueno, ¿y cómo le va a hacer esta pobre chica para regresar, no? Bueno, y así fui construyendo la historia, ¿no? El único personaje histórico, si se dieron cuenta, es Santana. No aparece otro personaje realmente histórico, pero bueno, es un Santana que creo que por lo que sabemos es bastante creíble, ¿no? Me disculpé con él muchas veces por inventarle esos amoríos, pero creo que él tuvo más de los que reconocemos. Y pues no sé, si me quieren preguntar, no sé ni qué decirles, porque la verdad que me leyeron muy bien. A ver, ahora les toca a ustedes hacerme preguntas difíciles. Muchas gracias, Ana Rosa. Y pues efectivamente, esta presentación no nada más queremos hacer algo menos tradicional, de que la autora escuchara solo las presentaciones y únicamente diera las gracias. Cuando nosotros leemos una novela, pues nos surgen muchas dudas. Edwin lo ha dicho sobre el proceso creativo, en este caso sobre el relato de viajes, la historia, cómo se construyen los personajes. Entonces, sí quisiera darles la palabra para que ustedes pues hagan preguntas a la autora. Y antes de eso me gustaría agradecer a los que están conectándose, los que están comentando. Fabiana Carmen Romero manda muchos saludos al maestro Alcántara y nos dice, se ve que está muy rica la novela en diversas temáticas. Efectivamente. Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar preguntando? Edwin.
Y bueno, tengo muchas preguntas, pero obviamente quizá no todas puedan responder y también quiero dejar que Lupita, que Paco y el público pues le pregunten. Realmente pienso que los historiadores cuando estamos investigando nos encontramos con muchos potenciales temas de escritura literaria. Así Eh, es. y el problema es de pronto que como historiadores no tenemos la libertad, la misma libertad para imaginar. Es una imaginación, sí, pero bastante ceñida a los documentos, a los hechos. Y lo que nos permite la novela histórica, pues es, digamos, decir lo que quizá no nos puede decir la historiografía o lo que está detrás de los documentos, ¿no? En este sentido, me gustaría saber qué es lo que le permitió a usted decir esta novela que no se haya dicho en la historiografía sobre el conflicto de Estados Unidos, con Estados Unidos, sobre el contexto, sobre los personajes, porque en realidad pues es bastante rico, pero pienso que está, además de lo que ha escrito sobre cuentos históricos, que seguramente hayan sido exploraciones muy, muy ricas, ¿qué le permitió decir esta novela, digamos, que no fuera objeto de la investigación histórica? Bueno, la parte de la ficción es absolutamente ficción, ¿no? Esa es mi desbordante imaginación. Por supuesto, los personajes, etcétera. Como digo, el único personaje histórico es Santana. Los demás son puro invento. La maestra, la chica que trabaja con Juliana, los padres del novio, etcétera, el papá, todos. Mira, yo lo que creo es que en historia... Mira, yo creo que yo fui mejor historiadora cuando empecé a escribir literatura, ¿sí? Cuando empecé a escribir literatura sentí que mi pluma se soltaba, de hecho. Siempre me preocupé por escribir con cuidado, por narrar bien, por ser ordenada, etcétera. Pero cuando empecé a escribir literatura, de repente sentí que mi pluma se me soltaba de las manos. Y además me atreví a hacer algo que me costaba más trabajo antes, que fue a imaginar. Yo creo que un historiador que no imagina no es un buen historiador, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, en la novela, pues la imaginación se desbordó, por supuesto, pero también en la historia uno tiene que usar ese recurso, ¿sí? Ahora, ¿qué conté? Pues bueno, lo que investigué fue cosas de vida cotidiana. Utilicé mucho mis lecturas de viajes, por supuesto. Si ustedes se fijan, ahí está presente de Lorenzo de Zavala hasta Justo Sierra, los viajes a Estados Unidos. Investigué mucho sobre la vida en Estados Unidos. Bueno, yo soy maestra de historia de Estados Unidos, entonces tenía yo el contexto de lo que estaba pasando allá, sobre la minoría irlandesa, sobre la organización de la ciudad de Nueva York, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendí mucho sobre eso. Me pude imaginar cómo era un viaje en esas circunstancias, que no debe haber sido nada difícil. Nada fácil. Y imaginar a un mexicano atrapado en la guerra en Estados Unidos. Digo, yo no sé si había mexicanos en ese momento en Estados Unidos, la verdad no tengo la menor idea. La que sí estaba es la niña esta que les digo que sí me dio motivo a la historia, pero eso sí lo sé que estaba. Pero fuera de eso, ¿había mexicanos? ¿No había mexicanos? No creo que hubiera muchos, sinceramente. Pero bueno, la idea era qué pasa con un mexicano atrapado en la guerra. Seguramente ni se hubiera notado, creo yo, ¿sí? En fin, no sé si te respondí. Sí, sí, por supuesto, sí, está clarísimo. Y bueno, ligando a esto, tenemos una pregunta de Fabiana Carmen Romero. Nos dice, en una novela histórica, ¿cuánto es el dato histórico y cuánto la imaginación del autor? ¿Debe haber un equilibrio? Gracias. Pues no sé. Yo creo que, bueno, yo como soy historiadora, me preocupo mucho por ser muy cuidadosa con la información histórica, o sea, porque las cosas sean verosímiles para que no haya anacronismos, etcétera. No puedo imaginar a una Juliana como una mujer súper moderna cuando no había mujeres en México ni en Nueva York que fueran como las flappers de los años 20 en Estados Unidos, ¿no? Eso sería inverosímil. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Yo creo que una novela histórica debe ser respetuosa de la historia, del contexto, del ambiente, pero dentro de lo que sucede en el pasado uno puede imaginar cosas y es ahí donde entra la ficción, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el justo equilibrio? Pues no sé si haya un justo equilibrio, ¿cómo medirlo? ¿No? Es no decir tanto de una cosa y tanto de la otra, pues no se puede. Es ser muy respetuosa de ambos géneros. Si uno escribe literatura, hay que usar técnicas narrativas, tratar de llegar al lector, ser fluido, tratar de escribir bien, y si es a la vez historiador, pues ser muy respetuoso de los datos y de los hechos, del ambiente, del contexto, ¿sí? Ese sería como lo que podría responder. Muchas gracias. Y yo me atrevería a decir que es complicadísimo hacer una novela histórica, ¿eh? Complicadísimo. Pues sí es para no complicado, caer ¿no? en anacronismos. Y algo Sí. levantó la mano Edwin. Sí puedo, o no sé si Lupita o Paco tienen una pregunta, pero Sí. bueno, mientras la formulan, eh, a mí me intrigó mucho. Bueno, es que es una novela, como decía un poco Paco, que tiene muchos registros, muchas formas textuales, ¿no? O sea, efectivamente, por un lado está lo epistolar y por otro lado ese narrador omnisciente, pero en este campo está también, pues, el uso de distintos materiales, de distintas textualidades, como que de pronto vemos allí no sé, una hoja volante, un anuncio, fragmentos de cartas, poemas, canciones, periódicos, ¿no? Notas de periódicos, publicidad, por ejemplo, esta de la subasta de esclavos, ¿no? Que está Uh-huh. allí, hasta la inscripción de la lápida de la madre de Juliana. Es decir, juega con muchas textualidades, ¿no? Me gustaría saber un poco de cómo se logra construir, qué reto representó. Y lo mismo un poco lo que tocaba hace un momento, ¿no? De que de pronto vemos pues distintos objetos, ¿no? Que están presentes de la vida cotidiana y que también están muy bien explorados, ¿no? El cartapacio, la faltriquera, vemos a Manuel peinándose las patillas, ¿no? Etcétera. Una serie de objetos así y de pequeños detalles de la vida cotidiana que están integrados. Eh, ¿Qué implica este proceso? ¿Qué tan complicado? ¿Cómo se integran, digamos, a diferencia de un relato historiográfico? ¿Qué retos representa, digamos, ya unir, tejer todos estos elementos en una novela? Bueno, los primeros elementos, la publicidad de la venta de esclavos, el diario de periódico, etcétera, fue algo que me pareció muy divertido, ¿no? Entonces, realmente por eso lo hice. Yo he trabajado prensa, conozco el material sobre el esclavismo en Estados Unidos. Digo, no fue muy difícil hacer el cartel de venta de esclavos inspirándome en uno de la época y traduciéndolo, por supuesto, ¿no? Igual que el periódico, las notas de periódico, pues trato de seguir el formato de los periódicos de la época, etcétera, ¿no? Eso pues fue algo divertido, realmente no me costó muchísimo trabajo. En cuanto a la manera de narrar, pues sí, lo difícil era darle a cada voz su personalidad. O sea, Manuel tenía que tener una voz y Juliana tenía que tener otra y no ser iguales. Eso era bien difícil, ¿no? Entonces, bueno, por eso elegí contar a Manuel a través de una tercera sobre el personaje, que es un poco más que omnisciente, es una tercera que va sobre el personaje, nunca se sale del personaje, y a Juliana en primera, a través de su diario. Bueno, no es su diario, son las cartas que le escribe a Manuel, ¿no? Y que nunca le llegan a Manuel, por cierto, pero ella está haciendo una especie de diario. Entonces, así traté de contar la historia y se fue desarrollando, ¿no? Yo disfruté muchísimo, por ejemplo, la voz de Juliana. Me encantó Juliana. Yo me enamoré de ella porque me gusta mucho cómo es muy fresca, cómo escribe, cómo cuenta las cosas, etcétera. Me salió muy bien. A Manuel lo siento más estirado, pero creo que el texto, él es así en la novela, es un tipo más reservado, entonces yo creo que estaba bien que la tercera lo mantenía más alejado, ¿no? Entonces, pues tuve que experimentar con las voces, con los tiempos, y bueno, pues, y al final, bueno, trato de precipitar el final acercándolos, o sea, cada vez se acercan más y más y más, y como si se fijan en los últimos capítulos, casi no aparecen juntos, pero están más cerca. Conforme se acercan en Nueva York,
A veces aparece Juliana, a veces aparece Manuel y se precipita el final, ¿sí? Y ya. Muchas gracias. Pues le damos la palabra a Lupita. ¿Qué nos puedes comentar, Lupita? ¿Qué quieres preguntarle a la autora? Pues Aprovecha, Lupita. sí, sí. Pues bueno, lo que dicen siempre quienes escriben, los escritores, es que muchas veces las historias se van escribiendo como que tienen una vida propia, ¿no? Sí. Entonces, ahorita que tú dices, a mí me encantó Juliana, es como si no la hubieras hecho tú, ¿no? Como que ella tenía una vida y acabó gustándote tanto. Entonces, ¿cómo, o sea, yo me pregunto, ¿cómo construyes a los personajes? ¿Cómo los construiste? Si tenías claro todo el panorama desde que empezaste a escribir, o fue saliendo, fueron surgiendo cosas. No sé, Mira, eso siempre me da curiosidad cuando leo una novela. es que no hay reglas. El otro día platicaba con un alumno que le gusta también escribir, que él leyó algo que es muy cierto. Un escritor puede trabajar como un arquitecto o puede trabajar como un jardinero. Un arquitecto es el que hace su estructura, la planea, la va desarrollando, y un jardinero es el que empieza a escribir, avanza, corta, poda, arregla. Yo soy de las segundas, ¿sí? Por supuesto, hice un plan, más o menos tenía yo una idea, pero empecé a escribir y conforme iba saliendo, lo iba arreglando, no sé. Es cierto eso de que a veces la novela tiene vida propia y te va ganando, te va jalando, ¿no? Entonces, hay cosas que nunca planeaste contar, pero las tienes que contar, ¿no? Ellos te dicen qué quieren y quieren. Y de hecho, por eso dicen que el primer lector de una novela es el autor. Uno le escribe, pero es el primero que la lee, porque al escribirla la vas leyendo, ¿no? Entonces, al irla leyendo yo, pues descubrí muchas cosas y digamos que Juliana me iba soplando lo que quería, ¿no? Yo sí sabía que no podía hacer una novela en la que Juliana y Manuel terminaran juntos, porque eso iba a ser muy cursi, ¿no? No quería que terminara así. Tenía que inventar algo para que no fuera así. Pero bueno, pues ¿cómo terminó? ¿Cómo se enamoró del gringo? Eso, pues no sé, de repente conoció al gringo y se enamoró de él, pero ella solita, yo no le dije que se enamorara, ¿sí? Por favor, no hay que contar el final. No, Para porque los que no lo han leído. ese no es el final, es como el capítulo 3. Está bien, perfecto. Pues a ver, Paco Mercado. Gracias, Ana. Doctora, dos preguntas. A ver. Lo que en un momentito de mi intervención, en mi primera intervención, hablé de que me pareció un poquito pues no la estructura, pero a lo mejor la forma de resolver el conflicto, el nudo, que se pareció un poquito a las novelas ejemplares. No sé si usted pensó en eso en algún momento. Ay, para nada. Digo, no, pues digo, he leído algunas novelas ejemplares, pero digo, nunca se me hubiera ocurrido y bueno, pues Cervantes es Cervantes, ¿no? Bueno, pues yo opino que le sale muy bien y hasta parece Ay, pues, que tuvo maestro allí. Pues muchas gracias, pero no es el caso, sí. Por otra parte, en relación con el relato de viajes y sobre todo en esa vertiente en la que los autores mexicanos de relatos de viajes por Estados Unidos nunca dejan de expresar pues esa admiración, ¿no? Esa envidia ante el progreso y el desarrollo y la democracia y las libertades, etcétera. Y sin embargo, creo que nunca se ve, nunca deja de estar presente, ¿no? La herida de una nación imperialista sobre una nación débil como la nuestra. Inclusive durante el 19 sigue siendo, ¿no? Ya usted mencionaba relatos como el de Justo Sierra. Yo recordé, por ejemplo, por el papel de las mujeres en la sociedad, el de Guillermo Prieto. ¿Cómo cree que se desenvuelve tanto en el 19 como más adelante esta visión de la otredad en los Estados Unidos? Bueno, y yo creo que... entre los viajeros. ¿Tú ¿Cómo, preguntas entre los viajeros? Sí, de los relatos que usted conoce.
A ver, pues al principio, los primeros relatos de viajes, que son muy pocos, no, en realidad no hay muchos relatos de viajes, está Lorenzo de Zavala, Joaquín Moreno, Rafael Reynal, que tiene un libro exquisito, por cierto, pues son muy admiradores de Estados Unidos, pero eso sucede hasta, bueno, el mismo Paino, Manuel Paino va a Nueva Orleans en 1846, en vísperas de la guerra, y pues cuenta cosas, pero no, son muy admiradores de Estados Unidos. Por ejemplo, Paino justamente compara el comercio de Nueva Orleans con el comercio de Veracruz y le parece que el comercio en Veracruz es lánguido comparando con Nueva Orleans, ¿no? O sea, ellos son muy admiradores, pero bueno, luego estalla la guerra y pues con la guerra viene la gran decepción. O sea, el dilema de los mexicanos, sobre todo de los liberales después de la guerra, es: queremos parecernos a ellos a pesar de que nos han hecho tanto daño, pero no podemos ser como ellos, somos diferentes, ¿no? Entonces, a partir de la guerra ya cambian las cosas, o sea, siguen admirándolos, pero ya no es la admiración a ciegas, ciertamente, ¿no? Pero hay una herida muy profunda que es la guerra, justamente, creo yo, ¿sí? Y al configurar sus personajes, ¿pensó en estos primeros relatos Pues y sí, en la claro. experiencia de la guerra? Bueno, sí, porque bueno, está viviendo la guerra y se siente, bueno, Manuel se siente muy decepcionado. Él, que siempre admiró a los Estados Unidos, porque lo dice, pues ahora resulta que el país al que tanto admiraba está invadiendo a México, ¿no? Entonces, él se siente decepcionado. Y en cuanto a los libros de viajes, pues sí, conozco, si ustedes se fijan, Paino me ayudó muchísimo sobre todo en la estancia en Nueva Orleans. Rafael Reynal estuvo en Nueva York y también me ayudó un poquito. Y bueno, Zavala hace el recorrido por el río, entonces también me dio pistas de por dónde podían ir los viajeros. Entonces, digamos que pues me inventé otro libro de viaje a Estados Unidos. A los que estudian viajes a Estados Unidos tienen que considerar mi libro, ¿sí? Y se logra muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Edwin, por favor. Sí, gracias. Bueno, también un par de preguntas aprovecharé antes de que se concluya la transmisión, porque sí me quedo con ganas de saber más de voz de la autora varios aspectos. A ver. Uno es estos estudios que ha hecho, como lo decía al principio de mi intervención, sobre los empresarios, ¿no? Estadounidenses, mexicanos, todo este asunto del istmo, etcétera. Yo me imagino que debe ser una beta riquísima, ¿no? También, no sé en qué medida, por ejemplo, toda esta experiencia que ha tenido usted de todos los, de lo intrincado que ha sido todos estos movimientos y tratos y gestiones, hasta qué punto, digamos, son una beta rica para la investigación histórica, que aquí lo vemos un poco reflejado en la novela con el asunto de Miller, pero no sé si a lo mejor ha pensado que estos personajes que usted ha abordado desde su investigación histórica, que tanto podrían novelarse. Hacer una novela sobre Tehuantepec, ¿verdad? Sería interesante. Me Sí, encantaría, pero es dificilísimo. Es que es un tema tan complejo que sería muy complicado. Bueno, de hecho, la niña que se queda atrapada en Nueva York se quedó en la historia en casa de uno de los empresarios de Nueva York. Así la conocí yo, ¿sí? Fue uno de mis personajes que trato más en mis dos libros sobre Tehuantepec, que son, bueno, El Camino de Tehuantepec y La Segunda Batalla por Tehuantepec. Es Peter Hargus, y Peter Hargus fue el que alojó a esta niña durante la guerra. Bueno, la alojó, la puso, le retiró los fondos, porque era socio del padre en México. Entonces, bueno, así, digo, lo disfracé, le puse otro nombre, etcétera, pero se tendría que haber llamado Mr. Hargus, pero bueno, no, ya era como muy feo, ¿no? Porque ya lo demás era pura imaginación. Y me encantaría escribir una novela sobre alguno de estos personajes, pero no sé si de algo que suceda no me gustaría escribir la novela de un personaje histórico, porque me parece que es alterarla. Para eso están las biografías, que yo también me gusta hacer biografía,
pero digo, no de balde, porque los que escribimos literatura nos tienen que gustar las biografías, sino porque es muy difícil ser respetuosa digo, alteras mucho las cosas, creo yo. Yo escribiría una novela que sucediera otra vez en un contexto histórico conocido. O sea, hay novelas históricas que cuentan que novelan la vida, no sé, de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón, y uno se imagina ahí a los señores paseándose, ¿no? Eso es muy difícil realmente. Yo creo que a mí me gusta más como la que yo hice, que es la novela histórica que utiliza el contexto para contar algo, ¿sí? Eso sería, me parece una buena idea, digo, me da miedo porque sí se me hace muy difícil, pero bueno, igual en una de esas me animo, Edwin, ya me estás dando malas ideas. Pues estaría genial, doctora. Y la otra pregunta, pues tiene que ver con lo que mencionaba también sobre la escritura femenina, ¿no? Vemos a Ajá. Juliana, pues, muy entusiasmada y esta tentativa de que enviando cartas al Congreso, pues puede cambiar el sentido de la guerra, puede inducir, ¿no? Al tratado de paz y evitar el derramamiento de sangre. Entonces asume como una escritora y como ya lo decía Paco también hasta el final, ¿no? Ella incluso quiere recuperar a pesar de los conflictos y de todo lo que le ocurre, pues quiere seguir recuperando incluso su proyecto de ser escritora. Era a su juicio más factible ser escritora en Estados Unidos en aquella época. Sabemos poco, ¿no? Por lo menos en México los espacios un poco más restringidos, pero que se fueron abriendo poco a poco para las voces, para las plumas femeninas. Pero ¿cómo era? Es decir, había una atmósfera, digamos, más propicia para que Juliana fuera escritora. Pues mira, yo Ajá. lo que creo es que era más fácil que en México, ciertamente, pero tampoco era tan fácil, ¿sí? Sí había algunas mujeres que escribían, participaban, por ejemplo, algo que las movía mucho era participar en movimientos civiles, en luchas de las mujeres, en luchas en contra de la esclavitud, escribían en algunos periódicos. Había más oportunidades que aquí, ciertamente, porque pues escritoras en México no hay muchas, conocemos más en la segunda mitad del siglo XIX, algunas que escriben en los periódicos, pero en Estados Unidos este fenómeno ya se da desde la primera mitad del siglo XIX, pero tampoco es que hubiera tantas. Sí las había, era más fácil y pues ella por eso dice que sabía de algunas mujeres que habían escrito en el periódico y que quería ser como ellas, pero cierto, si ella se hubiera venido a México, pues no hubiera podido hacer gran cosa. Allá era más fácil, no muy fácil, pero era más fácil. ¿Sí? Quizá Lupita Gómez nos pueda comentar algo, ¿no? Sobre eso. Bueno, sobre la escritura femenina, pues es realmente hasta la segunda mitad del siglo XIX que empiezan a publicarse periódicos escritos por mujeres, ¿no? Antes hay literatura dirigida a las mujeres, pero no escrita por las mujeres. Y pues ya es en los años 70 del siglo XIX cuando empiezan a publicarse estos primeros periódicos femeninos En con México. editoras mujeres en México, claro. Sí, claro. Y bueno, lo que pasa en la novela, que el hecho de que ella vaya a un internado y estudie ahí y pueda escribir, pues es algo que en México tampoco pasaba, ¿no? Eran muy pocas las mujeres que podían cursar estudios formales, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay ahí aunque claro que la mujer siempre está subordinada al hombre, pero hay como dice Ana Rosa, una mayor oportunidad allá que acá, sin que sea la posibilidad totalmente abierta para las mujeres, ¿no? Así es. Y bueno, una última pregunta puedo hacer. Adelante, Lupita. Sí, ¿qué fue lo más difícil, Ana Rosa, al momento de hacer la novela para ti? O sea, como historiadora, ¿qué fue el reto mayor que enfrentaste al escribirla? Como historiadora, pues no alterar las cosas, o sea, la idea de conservarla, hacer literatura, pero ser respetuosa de la historia, ¿sí? Eso, claro. Cuidé mucho eso, como decía una colega literata, ya me imagino que te la pasabas revisando todo con lupa, ¿verdad? Pues sí, sí me la pasaba revisando todo con lupa, ¿sí? Eso sí, ese fue como historiadora ese fue el mayor reto.
Y lo Muy- hiciste muy bien. Gracias, gracias, Muy bien. Lupita. Muchas gracias. Vamos a leer algunos comentarios y tenemos una pregunta. Nos dice Adriana Gutiérrez Hernández. Muchos saludos, Adriana. La novela es fascinante y totalmente disfrutable. Muchas gracias a Ana Suárez por haberla escrito y muchas felicidades a todos por su excelente presentación. Pues muchas Eh, gracias. Nos dice Lourdes Díaz Hernández, si es la doctora Hernández que conozco, pronto estará con nosotros en Ratones. Nos dice, las novelas históricas tan documentadas como la que se comenta pueden usarse como fuentes históricas, a propósito de estas biografías que mencionaban de Hernán Cortés. ¿Qué nos dice un historiador al respecto? Yo creo que sí se pueden utilizar. Bueno, desde luego una novela histórica representa una época, ¿no? Yo sí uso mucho literatura en mis libros de historia porque creo que son muy representativos, pueden decir muchas cosas. Entonces yo creo que en ese sentido, un libro de literatura, sea novela histórica o sea novela o lo que sea, pues claro que se puede, es una fuente de la historia, ¿no? Ahora, que sirva para citar, digo, como fuente de información, pues es más difícil, a menos que sea una novela muy erudita, quizá, ¿no? Puede ser. Sí, y nos comenta Fabiana Carmen Romero, nos dice, la novela histórica también es admirable como la de Ignacio Manuel Altamirano. Sus novelas en torno a un hecho histórico y la época de guerra. Paco Mercado, adelante, por favor. Gracias, Ana. Ahorita por el comentario de la doctora Gómez Aguado, también se me ocurrió pensar que me acordé del primer periódico hecho por mujeres para mujeres en la Ciudad de México, que es Las Hijas de la Anáhuac, que más adelante es Violetas de la Anáhuac, y que se empieza a publicar en 1873, si no me equivoco. Y pienso en la nómina de colaboradoras y las editoras, etcétera, y recuerdo muchos casos en los que las autoras o empresarias o cual fuera su rol en el periódico, muchas de ellas estaban en situación, por ejemplo, de haber quedado viudas, digamos, no eran normalmente mujeres que estaban dentro de una situación del canon social, ¿no? Eran mujeres que de alguna manera su situación les había granjeado esa libertad de emprender y de tener acciones en el espacio público y inclusive logros, ¿no? Entonces, recordé inmediatamente, pues me resonó en el caso de Juliana. No sé si la doctora Suárez pensó en esta circunstancia para crear el personaje y para idear su historia. No, más bien pensé en escritoras estadounidenses que en esa época ya empiezan a escribir en prensa. Hay algunas destacadas, no muchas, pero sí las hay, y que les gusta y que hacen periodismo, ¿sí? Sobre todo pensé, pero en el caso mexicano, como tú dices, son de la segunda mitad del siglo XIX. No sé, está Laureana Wright, por ejemplo, que es como uno de los casos excepcionales, pero es hasta ya muy avanzado el siglo XIX en realidad, ¿no? Sí, y bueno, Laura Méndez de Cuenca también, ¿no? Sí, pero Que se va a es Estados también Unidos. segunda mitad del siglo XIX. Sí, Lupita. Sí, bueno, yo nada más hablando de si se puede usar la literatura como fuente para la historia. Bueno, esta novela a mí se me hace que sería perfecta para usarla como para hablar de vida cotidiana, ¿no? Okay. Porque está tan bien recreado la época, la forma de pensar, incluso la forma de hablar. Me encanta cómo Ana Rosa habla como hablaban entonces, ¿no? Sus personajes recrean la manera de hablar de Simonónica. Entonces, es la vida, o sea, yo creo que está muy poco trabajada la vida cotidiana en el siglo XIX. Como que la gran parte de los historiadores de ese siglo hemos hecho historia política, ¿no? Y vida cotidiana hace falta. Entonces, es sin duda una novela que yo usaría, y es más, la pienso usar con mis alumnos para hablar de vida cotidiana, ¿no? Porque es muy buena para recrear el viaje, la vida en México, la vida en Estados Unidos, la manera de pensar, la manera de vivir de hombres y mujeres, en fin. Entonces sí, nada más eso. Y tuve que investigar hasta lo que se comía,
Claro, sí, sí, sí. Y sí, las comidas que pones, lo que toman, en fin, me encanta porque te transporta a la época. Ay, gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Pues no sé si quieren agregar algo más. Ana Rosa. Pues no, nada más, otra vez muchas gracias, realmente fueron muy lindos. Sufrí un poco para responder a todo lo que me preguntaban, pero bueno, sí, les agradezco mucho que me hayan leído. No, al contrario, gracias por No, con aceptar mucho gusto. la invitación y Gracias. y quisiera yo preguntar dónde podemos conseguir el libro. Todos Mira, nos lo pueden mostrar porque lo tienen ahí para que lo conozcan. a ver, ¿quién te lo muestra? ¿Nosotros? Todos lo están mostrando ya Aquí porque están se ya. hicieron la tarea, ¿eh? Está. Sí, está. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El libro lo vende Amazon. En Amazon. En Amazon. Lo tiene Amazon en papel y para Kindle, si quieren. Ok. Y para Kindle es prácticamente gratis, debo decirlo, porque a mí lo que me interesa es que se lean, no que me compren. Por supuesto. Bueno, pues ya saben ustedes entonces dónde conseguir el libro, los que no lo han leído. Bueno, esto nos deja, me atrevo a decir, muy inquietos sobre el siglo XIX, la novela histórica hecha por una historiadora, que es algo pues que no se ve usualmente, ¿no? Generalmente van los literatos hacia la historia y no los historiadores hacia la literatura, pero son puentes necesarios para Yo creo que entender sí. el proceso histórico, ¿no? Y para hacer mejor historia, yo creo que nada mejor que saber literatura. Es verdad. Estoy de Sí. acuerdo. Pues Muy bien. agradecemos a Ana Rosa Suárez, a Guadalupe Gómez Aguado, Francisco Mercado, Edwin Alcántara, el haber estado con nosotros, sus comentarios, su participación entusiasta para difundir esta novela. A todos los que han seguido la transmisión, a Giselle Cosío y Guillermo Gómez por el apoyo técnico. Los invitamos la próxima semana. Bueno, no, la próxima semana haremos una pausa en Ratones de Biblioteca por el Día de Muertos, pero los invitamos el jueves 9 de noviembre a una charla más de Ratones de Biblioteca. Va a participar con nosotros Jennifer Buchas con el tema Movimientos de Acceso a la Información, Ciencia Abierta y Gobierno Abierto. Pues me despido, no sin antes hacerles una cordial invitación también a consultar nuestro sitio de internet para que conozcan nuestra oferta académica y cultural, www.bnm.unam.mx, y síganos en nuestras redes sociales. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias a los tres.